Dicho esto, con todo el énfasis que uno pueda tener, quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados, que son ambos expertos en seguridad ciudadana. Por una parte, el señor Kluber Aliaga, que ha sido ministro del Interior y un general destacado de la Policía Nacional, y que se desempeña ahora, si estoy bien informado, como vicerrector de una universidad donde se forman los jóvenes periodistas. Y junto a él hemos invitado al coronel en situación de retiro, Juan Carlos Liendo, quien ha sido jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, de la misma manera que jefe de la DINE, que ya no es una institución militar, sino que depende de la PCM. Señor Kluber Aliaga, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Encantado de estar en el programa. No lo voy a molestar preguntándole sobre John Cruz. Imaginamos que compartimos todos la misma indignación y la misma sorpresa, por decirlo así. Pero hay otro hecho más estructural. El día viernes hemos batido el récord de asesinatos por organizaciones criminales. 13 peruanos han perdido la vida. Y hemos registrado en los últimos días asesinatos de adolescentes y de una niña de 3 años de edad, cruelmente asesinada con varias balas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué al cabo de tanto tiempo de acciones, promesas, compromisos, planes, estamos tan mal y nos encaminamos a que este año sea el peor en términos de muertes por asesinatos? Bueno, que la cosa es bastante sencilla en realidad. Los delincuentes se han dado cuenta que el Estado no camina, no funciona, no es competente, o sea, no sabe cómo enfrentar la delincuencia, no sabe cómo frenarla. Y vemos instituciones como el último caso que acabas de comentar, donde las instituciones que deben defender a la sociedad, que son policía, fiscalía, poder judicial, INPE, ¿no? No están funcionando a la perfección y la legislación tampoco es la más adecuada. Los ciudadanos, para defendernos frente a la delincuencia, ¿qué tenemos? La ley y estas instituciones de control social. Si no tenemos una ley y estas instituciones no funcionan bien, nos están obligando a defendernos por mano propia. Entonces, nosotros estamos impedidos de usar armas. En algunos casos. Pero los delincuentes las usan sin ningún... La policía no está impedida de usar armas, ¿no? Estoy hablando como ciudadano. Ah, ya. Los ciudadanos están impedidos de poder defenderse por sí mismos, de hacer justicia por mano propia, y los encargados de empuñar las armas y de enfrentarse contra los delincuentes son la policía. Los encargados de reprimir y sancionar son los jueces y fiscales, y los encargados de asegurar que estas personas paguen por las culpas que han cometido es el INPE. De tal manera que si estas instituciones funcionan como lo estamos viendo, de una manera no muy regular, de una manera no satisfactoria, y claramente no gozan del prestigio, de la confianza ciudadana, entonces quiere decir que la cosa está mal. Lo que amerita que las cabezas de estas instituciones tengan que redoblar esfuerzos con la finalidad de optimizar, de elevar el nivel de calidad de cada una de estas cuatro trabajo que hagan los servicios. ¿No? Fiscalía, Poder Judicial, Policía e INPE. Coronel Liendo, su opinión sobre este tema. ¿Es un problema institucional y legal, como dicen del señor Kluber Aliaga, o hay más cosas que podemos añadir? Sobre todo usted tiene una mirada geopolítica internacional. Sí, más allá de lo que manifiesta el general Kluber, que es cierto, hay una desconfiguración de la institucionalidad encargada de proporcionar justicia y seguridad en el país, y esa desconfiguración, y ahí difiero con lo que mencionó último el general, es imposible que se reforme a sí misma, no hay manera. El nivel al que hemos llegado en el país de disfunción de todas las instituciones involucradas en la operación de justicia del Estado, en la función de justicia del Estado, no funciona. No es que está mal, sino no funciona. O sea, es una llanta que tiene 50 huecos, 200 parches y sigue bajando. Tienes que cambiar la llanta, no hay otra forma. Dinos algunos señales de la tesis de fondo de que no funcionan las instituciones. Porque uno ve logros de la policía, uno ve logros de la justicia y de la fiscalía. En los casos de Lava Jato hay gente condenada, hay gente poderosa condenada y hay juicios que avanzan, ¿no? Pero tienes una visión muy optimista. Bueno, ¿no? trato digamos, de ¿no? ser objetivo. Sí. Cuando dice no funcionan, sí. Son llantas con 50 parches. Sí, exacto. Siguen rodando, o sea, le puedo poner 20 parches más, ¿no? Pero no vas a poder correr a más de 20 kilómetros por hora. Pongan los ejemplos. Ejemplos concretos, ¿ya? Los niveles de aprobación de la sociedad. Para empezar, ahí nomás, para empezar, los conflictos al interior de cada una de esas instituciones.
los conflictos de esas instituciones con otras instituciones. Los conflictos de esas instituciones enmarcados en los poderes del Estado también en conflicto. Eso es uno, para no contar la corrupción, la ineficiencia y la incompetencia. No la cuentes. Bueno, ahí está. Pero eso no es todo. Lo peor es que no es que el criminal no se da cuenta que no hay policías, no. Estamos siendo invadidos por un fenómeno criminal transnacional. Termino. Ayer, redadas masivas en Chile por el Tren de Aragua. Sí. También en Costa Rica. Sí. También en Ecuador. En Perú, nada. Bueno, cero. Hemos tenido, no me ponga a mí en la situación triste de tener que defender al gobierno, lejos de mí querer hacerlo, pero tampoco cero lo que se ha hecho en Patás. No sé si usted tiene detalles. Club de Aliaga es un esfuerzo de poner en armonía a la Fuerza Armada con la Policía Nacional para una intervención con músculo, ¿no? Que no funciona. No funciona la relación policía, Fuerza Armada o Ejército. No funciona. Pero para no entrar ¿Ha funcionado antes? Sí, nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Ni en el Brain tampoco. Ni en el Brain tampoco. O sea, no es posible, no hay un modelo de juntar policía, Fuerza Armada, para que juntos hagan una cosa, porque cada uno tiene su especialidad. Entonces, cuando se cruzan o no son convenientemente articuladas de acuerdo a la ley. Si uno tiene jefes responsables y todos formados, si hay jefes responsables sí. de las instituciones sí. y que además tienen amor al país sí, claro. y tienen solidaridad con los que sufren, pero claro. que es la gente que está perdiendo miembros de su familia cada día, o los que tienen que trabajar para mantener a parásitos extorsionadores. ¿Por qué nuestras instituciones, uniformadas o no, pueden no coordinar bien tras esos objetivos? Bueno, esa es la realidad concreta, clara y concreta. Señor Club de Aliaga, a ver, pónganos una dosis. Yo no soy tan dramático. Bueno, sabemos que la perfección no existe ni en el Perú ni en una parte del mundo. Tampoco en Alemania. Ni en los Estados Unidos. Tampoco vamos a descalificar a todos. No es así, porque yo puedo dar testimonio de que sí hay muy buenas gestiones en muchos lugares del país. Hemos tenido excelentes trabajos de parte de muchos buenos policías y muchas unidades. Es cierto que no hay la perfección en la policía. Si vamos a las estadísticas de aceptación, la policía tiene un 40% de aprobación. Mucho mejor que otras frente al 10 o menos por ciento que tiene Fiscalía, Poder Judicial. Entonces, quiere decir que no estamos bien, estamos desaprobados, pero hay gente que es rescatable. Dígame una cosa, el señor Liendo ha mencionado la corrupción. Quiero decirle algo. Esta mañana entrevistamos aquí en RPP a un Apu One Piece del río Santiago y nos ha enviado fotos de dragas que se han instalado en ese río, en donde ellos pescan, cuya agua beben y en donde se bañan sus hijos. Y ahí hay mineros ilegales que están echando mercurio. Y nos dijo, un nativo como yo, que no tiene bosque y que no tiene río, ya no es nativo. No me reconozco en este mundo. Nuestra comunidad One Piece, que es parte integrante de nuestra nación, y repito, que existe como tal antes que nuestra república. Ellos ya estaban organizados en una comunidad One Piece. Está amenazada de esa manera. Y nos dijo que del norte y desde Ecuador han entrado grupos entre los cuales había 3 policías trabajando con los mineros ilegales. Me dio vergüenza cuando escuché a este señor One Piece contar eso. Pero tenemos que pisar tierra, o sea, la realidad. Eso le hemos llamado. La realidad es que hay corrupción y lamentablemente no existe ese liderazgo que podría poner a la gente capaz, a la gente eficiente, a la gente honesta a dirigir las instituciones. Hay peruanos que saben hacer las cosas, hay peruanos que tienen buenas intenciones y que tienen voluntad para trabajar en bien de los demás. Lamentablemente, esos peruanos no están en los puestos donde debieran estar. ¿Dónde están? Estarán por ahí haciendo temas particulares, personales, pero la labor de un gerente de una empresa, la labor de un presidente es buscar a los mejores talentos que tiene el país para ponerlos al frente de las instituciones. Y en este caso, yo creo que dentro del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la propia Policía, de las Fuerzas Armadas, hay buenos oficiales, hay gente institucionalista, pero muchas veces estos son relegados y en su lugar se prefiere a personas que no dan la talla. Ahora, permítame correr otro riesgo hablando sobre el actual ministro del Interior. Es un compañero de armas suyo, porque él viene de la PIP, es un investigador. Y cuando lo hemos recibido aquí en RPP, ha dado la impresión de que no es un politiquero, no es una persona que tiene grupos privados de interés, no está sesgado políticamente y es un profesional. No sé si tenga o no resultados, usted juzgará, pero da la impresión que en esa materia hemos progresado con el señor Manaver.
Bueno, sí, efectivamente, él viene de las canteras de la Policía de Investigaciones, conoce cómo es el trabajo de inteligencia operativa, que es lo que necesitamos fortalecer. Nosotros hemos perdido terreno, es decir, hemos retrocedido en vez de avanzar. Tuvimos la mejor policía investigativa de Sudamérica, no la tenemos hoy, no la tenemos, no por culpa de los policías, por culpa de las malas decisiones políticas. Se ha perdido esa experticia. Entonces, ahorita, por ejemplo, para combatir el crimen organizado, primero que hay que entender bien qué cosa es el crimen organizado. Crimen organizado conformado por delincuentes con mucho más experiencia, con mucho más recorrido, con mucha más calle, con mucha más cancha, y son capaces de hacer operaciones mucho más complejas, sofisticadas, con negocio de fachada, con movimiento de capitales, etc. La investigación a grupos de organización criminal es más compleja. Ya no lo puede hacer una DIVINCRI, ya no lo puede hacer una comisaría, una CEINCRI. Lo tienen que hacer grandes unidades de investigación. Y no solamente las unidades, sino que los detectives tienen que ser detectives también con más cancha, con más recorrido y que sean, digamos, que tengan esa capacidad superior a la de los delincuentes para poder capturar a los cabecillas. Esa condición no la tenemos, hay que construirla. Es decir, tenemos que recuperar ese... ¿Cómo? ¿Cuáles son los lineamientos de esta reconstrucción? Básicamente... Porque el señor Liendo nos va a explicar su propia visión, que ya la adelantó. No se pueden reformar ellas mismas. Claro. Tiene que haber una mano exterior. Y ya sospechamos cuál puede ser, ya nos lo dirá él después. Pero usted, ¿qué es lo que piensa? Lo estratégico para mejorar una institución, una empresa, cualquier cosa, es el capital humano, es el talento humano. Tienes que cazar los mejores talentos. A esos talentos tienes que darle la capacidad de poder hacer gestión. Y lo primero que van a hacer es seleccionar personal, capacitarlo, darle el equipamiento adecuado y darle objetivos claros y concretos. Y juzgarlo y calificarlo y evaluarlo en base al logro de objetivos. Entonces vas a comenzar a tener grupos operativos que dan resultados, que muestran eficiencia y eficacia y que van adquiriendo mayores competencias, mayores habilidades con el tiempo. Vas haciendo una especie de un círculo virtuoso donde las cosas van cada día mejorando poco a poco. Yo soy creyente de la mejora continua. Sé que nuestro país y nuestras instituciones no están en su mejor momento, pero si existe el liderazgo adecuado, si se escogen las personas adecuadas, ellas pueden ir dando el cambio y dando ese proceso de mejora continua. Bueno, yo creo que se puede hacer eso. Señor Liendo, díganos, por favor, antes de ir al tema de fondo, que es cómo reformar esas instituciones que se han comenzado afirmando, ellas no se pueden reformar a sí mismas. Nos lo dirá después. Pero para entender mejor su punto de vista y la realidad fáctica que nos ha presentado, háblenos sobre el estado de la DINI, que es la organización central de la inteligencia en el Perú y que usted conoce por dentro porque la ha dirigido. Vamos a ver. Primero, y cierro en 20 segundos el tema de las capacidades. Obviamente no es que nadie nos sirva y todo el mundo hay que sacarlo y botarlo a la basura, no. Si el Perú tiene algo de seguridad, a pesar de toda esta falla estructural, si algo tenemos que nos protege, porque si hay buenos policías, hay buenos soldados, es porque los soldados más místicos, los policías más místicos siguen trabajando. Ahorita están trabajando, están sacándose la mugre en los niveles y escalones más bajos. El liderazgo sí es totalmente, sumamente débil, por no decir otra palabra. Entonces, hay esperanza, hay capacidades, ¿no? Pero no en el liderazgo. De acuerdo. Entonces, sobre la DINI, entonces. Sobre la DINI. A ver, la DINI es una organización, se supone, de carácter secreto. Entonces, aquí la apreciación como un ciudadano o un académico es que el trabajo de la DINI se ve reflejado en el carácter y el nivel de la toma de decisiones de Estado para asuntos de seguridad nacional y para las relaciones exteriores. Ahí es donde vemos DINI. Y no hemos visto grandes contribuciones. Exacto, perfecto, yo tampoco lo veo. O sea, si tengo que evaluar la DINI como ciudadano, o sea, la tengo que evaluar al punto de vista la calidad de la toma de decisiones, ¿no? Porque si la toma de decisiones, supongamos que tenemos una DINI excelente, ¿no? Y la toma de decisiones es pésima, algo está fallando en la toma de decisiones. Si la toma de decisiones es pésima y la DINI es pésima, la cosa es más grave. Como es secreta, le corresponde esta evaluación de carácter político a la Comisión de Inteligencia del Congreso. Ahí es donde... la Almirante Cueto, que la preside desde hace 4 años. La persona institucional más adecuada para calificar el tema de inteligencia de parte del Estado, en términos de vista de supervisión y responsabilidad, es el presidente de la Comisión de Inteligencia. Ahora está anunciado como candidato para ser presidente del Congreso. Sí, sería una jugada muy, muy interesante en un momento de estabilidad, ¿no? Es un señor profesional que conoce muy bien los temas de seguridad
de inteligencia, entonces habría que ver el nivel de Ahora bien, aceptación, después ¿no? de estos elogios, la DINI, por favor. Sí. ¿Cómo está actual? ¿Usted la ve mal porque ve que la política del Ejecutivo no parece estar inspirada por un cuerpo profesional de inteligencia? En términos concretos, también como ciudadano, yo lo puedo apreciar a través de los diferentes tipos de directores que ha tenido. Entonces, no tienen el perfil, no evidencian el perfil, de repente lo tienen en forma secreta, muy encubierta o algo. ¿Quién es el director ahora? La verdad que no. No sabemos. No ¿Usted sabe ¿no? quién es, señor Aliaga? No. Se me va el nombre, Si pero hay sí. dos especialistas que no saben el nombre, es una mala Lo señal. que ¿no? pasa es que estuvo Max Aguamán y Sí. lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? A ver si sabemos eso. ¿Usted Bueno, sabe? en realidad yo coincido en el sentido de que la DINI, por ejemplo, que es sumamente importante porque la DINI viene a ser como el asesoramiento El cerebro que del más alto nivel. del más alto nivel que tiene anticipa. el gobierno. El gobierno, estamos hablando del presidente y todos los ministros y todas las instituciones de primer nivel. Entonces, la DINI tiene que buscar la información, tiene que procesar la información y tiene que advertirle con anticipación, hacer inteligencia predictiva. O sea, si tú tienes una buena DINI, se las haces fácil al presidente y a Exacto. los ministros, se las hace fácil. Entonces, pero el error de los que se han metido a administrar inteligencia sin conocer inteligencia es que piensan que la inteligencia es cambiar a cualquier jefe, poner a cualquiera de jefe. No es así. La inteligencia la produce la persona, la produce el analista, lo produce el hombre de inteligencia y normalmente ese hombre de inteligencia se hace en años, no se hace de la noche a la ¿Y mañana. por qué se han producido tantos cambios en la DINI? Por eso, de simple momento que tú ves que entran personas que han estado en diferentes temas como jefes tan poco tiempo, te das cuenta que el que lo designa no sabe cómo se maneja la inteligencia. ¿Cuánto tiempo duró usted, señor Liendo? 17 días. 17 días. 17 días. Y hay un problema estructural. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué lo echaron 17 días? A ver, técnicamente a mí no me han echado, yo he Bueno, renunciado, ¿no? bueno. Seamos Pero a ver, hay no seamos técnicos. ¿Ah? hay una implícita y más explícita pérdida de confianza. Entonces, una persona de inteligencia no puede trabajar en el marco de la desconfianza ni en las limitaciones que impone la ley. ¿Por qué? ¿Por qué generó desconfianza usted? Ya, ahí vamos a ver. En las razones de mi salida, yo pongo bien claro, por no poder cumplir la función de acuerdo a ley. Nunca nadie me pregunta, ni tú me has preguntado por qué de acuerdo a ley. Bueno, pero vamos. Estábamos pudorosos vamos, sobre ese tema suyo, pero ya que estamos en una situación extrema y que no hay quien reforme las instituciones, ya no hay pudor. Pues ya. Perfecto. Entonces, la desconfianza creo que no se genera de la presidenta, sino de su entorno. Porque, bueno, no puedo llegar a detalles del momento, pero para cualquier caso, una presidenta tan débil, con un carácter muy singular, con el desconocimiento casi total de lo que es el manejo del poder y el manejo de las regiones de seguridad, entonces es sumamente vulnerable a su entorno inmediato. Eso es base. Entonces, es posible opinar que esa vulnerabilidad se mantiene hasta nuestros días, porque tenemos una presidenta, una figura que por sí sola no ha generado 1 milímetro de poder. Esa señora mañana sale del poder y está en cero. Entonces, un país no puede tener un presidente que no sepa cómo manejar el poder. ¿Qué cosa quiere decir? Que quien maneja el poder no es la señora. Entonces, las decisiones, como en mi caso de inteligencia, toma el entorno. Estimo que las haya tomado el entorno, como el entorno expone a la presidenta, conociendo la reacción del pueblo, a que sea abucheada, apedreada, que le tiren huevos, que le jalen los cabellos, e insiste con ello, que dé discursos, declaraciones totalmente que generan un rechazo popular unánime, pero ahí está la señora. ¿Y todo eso qué genera? Eso genera la deslegitimidad de la investidura presidencial. ¿Usted diría, señor Liendo, que esas personas del entorno de la señora Boluarte, que obraron para que usted salga, actuaron de esa manera porque desconfiaban de usted en el sentido de que usted diría la verdad y no sería cómplice de cosas oscuras en el poder del Ejecutivo? Eso definitivamente. Eso definitivamente. Está claramente eso dicho, es definitivamente. Las cosas que nos enteramos, quiero aprovechar está usted como testigo. Quiero aprovechar una idea fuerza que es sumamente importante. La presidenta, cualquiera que sea presidente, debe darse cuenta de que si tiene un buen director de inteligencia y arma una buena dirección de inteligencia, va a poder construir poder. Exacto. Va a poder defenderse de cualquier actor político. Ahora, quiero preguntarle algo. Pero un poder institucional. Hemos visto al presidente Trump actuando en Irán contra la opinión de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, de la que dijo que no sabían. Él sí sabía.
que se lo había dicho Netanyahu seguramente, y procedió con una operación militar espectacular de bombardeo con unas armas pesadas y con unos aviones furtivos extraordinarios a sitios nucleares iraníes contra la inteligencia, que es una inteligencia súper profesional y que está integrada. ¿Cuántos cuerpos de inteligencia hay? 17, ¿no? Son 17 comunidades de inteligencia, pero te está faltando algo. A ver. Es una comunidad de inteligencia que está en un proceso de recambio radical, porque hay un cambio de modelo de gobierno, hay un giro de 180 grados en la política exterior. Entonces, el presidente Trump, y tú sabes, en Estados Unidos la institucionalidad democrática es muy potente. Ante un cambio, sigue siendo. Bueno, era porque está cambiando. Claro. Ante un cambio de modelo político de esas dimensiones, se explica cómo un presidente tiene que acudir quizá a la inteligencia de otro país amigo, aliado, para poder tomar decisiones claras. Además, Fernando, el hecho de que tener un buen director de inteligencia, un buen sistema de inteligencia, no quiere decir que el presidente va a ser simplemente un vaso transmisor y va a terminar cumpliendo todo lo que le dicta el órgano de inteligencia. No, el órgano de inteligencia te provee diariamente información, pero el que toma la decisión eres tú. En algún momento tú puedes estar en desacuerdo. Pero que llame la atención que toma una decisión contra todas las comunidades de inteligencia de Estados Unidos. Entre tanto, hemos recibido un comunicado de INPE, y ahora sí creo que no van a poder escaparse de hablar sobre el tema. Pues yo quise hablar sobre cosas de fondo, estructurales con ustedes, pero la actualidad nos llama. El INPE declaró no otorgar libertad a John Smith Cruz Arce por cumplimiento de condena con redención de pena por trabajo contabilizado como un día de pena por 6 días de labor o estudio, 6 por 1, conforme a las normas del Código de Ejecución Penal dado a partir del año 17, es decir, después de la condena de este señor, que fue hecha el año 8. Segundo párrafo. Posteriormente, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna revocó la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por el interno John Cruz Arce y reformándola, declararon fundada. En consecuencia, declararon nula la resolución que decidió no otorgar libertad y ordenar que se emita una nueva resolución directoral que contabilice la redención de pena a razón de un día de pena por 2 días de trabajo o estudio, conforme así lo regulaba el artículo 42 del Código de Ejecución Penal vigente. Por ello, una vez notificada la sentencia mediante resolución, se dio estricto cumplimiento al ordenado por el Poder Judicial. Por tanto, para el cómputo de su pena se utilizó la norma vigente del 2008, fecha en la que fue sentenciado, por lo que en aplicación del Código de Ejecución Penal y jurisprudencia del TC correspondía dar por concluida su pena. Sin perjuicio de lo expuesto, el INPE ha dispuesto revisar el procedimiento interno aplicado para que todo se haya realizado conforme a la ley, de acuerdo a sus funciones en el sistema penitenciario y velando por la seguridad de la ciudadanía en general. Me llama la atención que 4 párrafos para decir que han hecho todo perfecto y el último para decir que van a revisar lo que han hecho. Claro. Señor Cruz de Aliaga, su opinión ante este fresquísimo en el sentido de recentísimo, comunicado del INPE. Bueno, y se tiene que auditar en este tipo de decisiones en la que de por medio está la seguridad, la tranquilidad de todos los peruanos. Que a las 5:30 de la mañana de hoy o de ayer pongan en la calle a una persona que tenía 8 años más que purgar y darle beneficios penitenciarios que una persona de su régimen Fernando, obviamente no sabiendo meritaba. que estamos en una sociedad donde hay bastante corrupción y hay expedientes armados, Armanis, ¿no? Se tiene que investigar si ese beneficio realmente le corresponde o no le corresponde. Si no solamente se ha llenado una primera reacción, señor Lindo, ante este hecho para luego regresar a sus grandes análisis geopolíticos y estratégicos. Bueno, de inmediato y desde una perspectiva política vemos la descomposición de las instituciones. O sea, no es posible que todos los hechos que nos generan temor a los peruanos, lo que con el sentido común nos llama alerta, todo esté justificado y no hay ningún responsable. Esto implica que se tiene que hacer una reforma inmediata del Ministerio Público, reforma del INPE. Pero el Ministerio Público no tiene nada que ver con esto. Pero, es solamente el INPE y el Poder Judicial. El Poder Judicial. El Poder Judicial. Pero
Si tenemos activa, por Tiene ejemplo, un tropismo contra el Ministerio Público usted, ¿ah? Eso es lo que más detesta. es inevitable, sale a flor, es inevitable para todo ciudadano de sentido común, considero yo. Bueno, no necesariamente, no. Fernando, te meten a un juicio con un documento falso. Tienes que ir a un juicio oral por un documento falso. ¿Usted habla de qué caso? Ya, ¿A quién? experiencia personal en algún momento. ¿Correcto? Ya, No vale, pues esas son las que no puede citar, justamente las cosas personales. Pero bueno, lo hay más de uno, bueno, hay más de uno. Pero no. bueno, aquí viendo en un tema puntual, si tuviéramos una policía de investigación criminal eficiente, permanente, esa policía debería de dar un visto bueno a un criminal para que diga, si este señor no tiene contacto con criminales, está en condiciones de salir, no pertenece a ninguna organización, pero no la tenemos. Una policía científica. Policía capaz científica. de decir eso sobre John Cusarce hasta un cabo. Pero por eso. Eran informaciones que circulaban en las calles. ¿Y por qué no funciona? El hijo de este señor es el que ha tomado la jefatura de la banda de los pulpos. Entonces, sentido común, Fernando. El crimen, y aquí el canal Diego lo sabe, no solamente es la carpeta fiscal, es todo el entorno de la acción criminal que incluye la conducta de los funcionarios involucrados con las acciones criminales. Entonces, el Perú está desprotegido. En términos generales está desprotegido. Por eso es que mi posición concreta con respecto a ello es que para responder a este fenómeno, porque es un fenómeno general, donde el Estado está totalmente débil, el único ámbito donde se puede empezar a recuperar las capacidades es a partir de las disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional, con medidas de excepción, para tomar medidas urgentes y medidas en el mediano plazo que permitan las reformas adecuadas. La ley como ¿Quiénes está, integran no la ese consejo? Porque es la presidenta de la República Sí. quien decide finalmente. Sí. Háblenos sobre ese consejo. El Consejo de Seguridad Nacional es la institución del Estado encargado de activar el sistema de defensa nacional y es la entidad más alta para responder a casos de grave alteraciones de la paz y la seguridad del país, interna y externa. ¿Y está integrado por qué La personas? preside el presidente, ¿Sí? el primer ministro, ¿no? Ministro de Defensa, ministro del Interior, el ministro de Economía, ministro de Relaciones Exteriores y el jefe del Comando Conjunto. Puede también integrar a otros de acuerdo al caso. Ahí debería haber una reforma porque debería ser miembros natos el presidente del Congreso y el presidente del Poder Judicial y hasta el fiscal de la Nación, como es en otros países. Hasta el fiscal de la Nación. Sí, por las dimensiones. Menos mal. Por las dimensiones. Deberían ser miembros natos. En todo caso, Entonces, usted excluye que esta reforma pueda ser hecha por el Congreso, tal y como pretenden hacer, porque hay una comisión presidida por la señora María del Carmen Alba que está elaborando una propuesta de reforma. si pudiera hacerla, ya debería haberla hecho hace tiempo. 3 meses tienen. Hace tiempo. pero- No, ha dado meses para una ley de emergencia sobre policía de 180 días, bueno, que es todo un tema, pero aquí el problema es general, abarca a toda la nación, cubre a todos los peruanos e involucra todos los recursos disponibles del Estado para generar paz y seguridad en la población. ¿Cómo lo hace Ecuador? Como lo hace El Salvador, como hace Estados Unidos con su ley antiterrorista de crimen internacional, como lo está haciendo Costa Rica. O sea, son dimensiones de seguridad nacional donde el sistema de seguridad nacional atrae a todos los otros sistemas para que contribuyan a él, al sistema de justicia, Bueno, aplicación del Estado, consejo etcétera. que usted Sí. cree que debe actuar es el Consejo de Ministros más el presidente del Comando Conjunto. No necesariamente. Usted ha dicho Tienes todas presidenta, 10 ministros, tienes más el 17, jefe del Comando Conjunto. 17, no, tienes específicamente y en forma estructural, los más involucrados con la defensa nacional son defensa interior, relaciones exteriores y economía, más PCM, ese es el corazón, y de ahí se integran los que corresponden. No puede generar una asamblea, es un comité de decisiones a nivel que actúa tanto en el mediano o largo plazo como en casos de crisis, ¿no? Ejemplo, ¿no? El Consejo de Seguridad Nacional frente al rescate de los rehenes de la casa del embajador, la operación Chavín de Huántar. El tema del CENEPA, ahí se activaban el Consejo de Seguridad Nacional y conducía a través de un equipo especializado las reformas que se tenían que hacer para salir del caso, ¿no? Otra noticia de actualidad urgente que hemos recibido ahora mismo, el gobierno, según leo en un tuit, asciende a grado de general de la Policía Nacional al coronel en situación de retiro Benedicto Jiménez Vaca. ¿Qué le parece, señora Bueno, Lea? me parece muy bien porque en Bien, realidad... un hombre retirado que entre tanto ha estado preso. Ya, ¿Eso le parece bien? Lo que pasa es que con él, en su momento, cuando le correspondió ascender, no ascendió por temas
de mezquindad al interior de la institución policial. La captura del siglo que él protagonizó y los logros que hizo en su momento ameritaron que pudiera ascender. Recordemos que así ascendieron, inclusive creo que el general Guetín, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, pero no se procedió de la misma manera con él. Indudablemente después el coronel estuvo involucrado en algunos casos que a nadie le gustó y eso prácticamente afectó bastante su imagen pública. Ahora ya los años están avanzados, está en una situación crítica, está en la clínica. No, está grave, está en cuidados intensivos. Entonces, bueno, es un detalle personal que no conocía, gracias por informarnos. Su opinión sobre el hecho institucional, que un oficial retirado de larga data y que ha pasado por estas peripecias judiciales sea ascendido años después de su retiro, ¿perturba un poco la institucionalidad o no? Depende. Sería muy bueno que no hubiese controversia. Si hay controversia es complicado porque se puede generar una mala percepción. Hay que ser muy escrupuloso en los honores de Estado. El señor Benedicto Jiménez ocupó un lugar muy importante en nuestra historia. Debe ser respetado y reconocido en esa dimensión. Cualquier cosa posterior debería tener un estudio cuidadoso. En este caso, para mí, mis mejores deseos de que su recuperación de salud sea pronto, ya. Dios mediante. Y que este ascenso valiente, ¿no? ¿Qué méritos le reconoce usted a él particularmente en el GEIN? Luego le haré la misma pregunta a usted, señor Aliaga. Él tuvo la oportunidad de ser el único oficial de la policía que realizó el curso especial de comandos en el ejército, un oficial de comando, por una situación particular. Siendo policía, exacto, se graduó y mantuvo una conexión muy cercana con el estamento militar. Los comandos tienen una hermandad y conocí personalmente, por motivos de trabajo, la forma de trabajo, el manejo de su equipo. Es un hombre muy decidido, muy acucioso, muy empeñado en cumplir la misión, una vocación de servicio de primer nivel y un liderazgo encomiable. No, deberíamos tener de ese tipo. Ese era el tipo de investigador para una guerra. O sea, en el momento de Sendero Luminoso, que una guerra, era un investigador policial de primera, un detective de primera con carácter militar. ¿Usted qué añadiría a lo que nos ha dicho el señor Liendo? Quizás lo que la gente no sabe es cómo organizó el GEIN, ¿no? Cómo llegó a trabajar el GEIN. Normalmente, para resumirlo, la policía investigativa trabajaba con los procedimientos de investigación criminal que hace la DIRINCRE, por ejemplo, la División de Robos, Homicidios. Investigación criminal, sí. Investigación criminal. Pero con ese sistema de investigación criminal no hubiéramos podido capturar a la cúpula de Bimel. ¿Por qué? Porque había compartimentaje, había el secreto de las comunicaciones, etc. Lo que se necesitaba es sumar a esos procedimientos de investigación criminal, sumar toda una etapa de lo que es inteligencia, una inteligencia completa, con unidad de análisis, con todas las técnicas de inteligencia y con procesamiento de información. O sea, tenía un SIN chiquito dentro del GEIN. Ese GEIN chiquito analizaba, procesaba toda la información y iba detectando cómo era la organización de Sendero, qué niveles, qué jerarquías, lo que no se hubiera llegado a conocer. Nuestro respeto a ese cuerpo de la policía, ya liderazgo que usted recuerda que ha tenido el señor Jiménez, que pudo capturar al más grande criminal del siglo XX, por lo menos sobre el Perú, sino no de toda nuestra historia, sin disparar un solo balazo y respetando su vida y sus derechos humanos, que era bueno para afirmar que lo que buscábamos era democracia y no el totalitarismo que nos quería imponer Sendero Luminoso. El gesto fue extraordinario y mantenerlo vivo. Rápidamente vimos cuál era su calaña, porque se rindió al cabo de un año y terminó, creo, tomando whisky con Vladimiro Montesinos. De manera que eso fue útil, desnudar al personaje y desmistificarlo. Porque si hubiera muerto ahí, hubiéramos tenido un mito para largo tiempo, que como vemos, no es el caso ahora. Y eso que has mencionado, eso ha sido un factor importante para la victoria de las fuerzas del orden contra sin duda, Luminoso, porque le dio un golpe en el discurso, y le dio un golpe en el espíritu. Ahí está el jefe, que era Marx, Engels, Mao y él, ahí estaba, en esa casa con bailarinas y verdaderamente, bueno, en fin, nos quedan pocos instantes. Yo quisiera aprovechar para pedirles
si ustedes tuvieran responsabilidades, que pueden tenerlas, prepárense, no sé qué cosa va a causar las elecciones ni cómo están ubicándose ustedes frente a ese combate que se prepara, pero si tuvieran responsabilidades en el Estado, ¿cuáles serían las primeras decisiones que tomarían, señor Aliaga? Bueno, lo más importante, y lo que he recomendado a muchos candidatos, es que se aseguren de tener un buen entorno de colaboradores. O sea, el equipo humano es fundamental. Si te rodeas de gente mediocre, indudablemente te van a cegar, te van a cerrar la visión, y en vez de ayudarte a construir tu poder y a mejorar las instituciones, te van a restar poder y van a convertirte a ti en un ser dependiente de otros. Lo fundamental es tener un buen equipo. Una golondrina no hace el verano. Se tiene que armar un buen equipo de profesionales para sacar adelante el país. Necesitamos una cacería de talentos. Anteriormente se trabajaba así. ¿Pero está haciéndolo ya usted o no? Por supuesto. Lógico. ¿Usted también, señor Lindo? ¿Está Bueno, observando? inevitable, ¿no? Inevitable, ¿no? Parte de sus actividades de hombre de inteligencia tenga o no un mandato para ejercer. Eso es lo principal. Cada candidato debe tener una lista, por ejemplo, mínimo de tres personas calificadas para cada ministerio. ¿Conoce usted candidatos que estén en esta situación? Hay que buscarlo. O sea, pero no me hay imagino que habrá esperar que buscado, vengan ¿no? a buscarnos. Ya. Nosotros, cuando tenemos la responsabilidad, nosotros tenemos que ir buscando los talentos. Señor Lindo, ¿qué es lo que haría usted si tuviera responsabilidades políticas desde el 28 de julio próximo? Bien claro, terminar con el caudillismo. O sea, no podemos seguir en el siglo XXI con un modelo caudillista. En ese sentido, tiene que haber un trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo tiene mecanismos. Entonces, lo primero es recomendar, sugerir, implementar que las decisiones sean institucionales. Trabajo en equipo, pensamiento de grupo de profesionales. Eso, y de inmediato, todo el cuerpo que acompaña al primer gobierno debe generar un shock de seguridad. ¿Cómo? En los 100 primeros días. Se va trabajando, no te va a gustar porque tú eres muy pacifista y en ese sentido hay 5 medidas estratégicas. Yo las propongo, las sustento, obviamente depende de cómo se analicen. 5 medidas estratégicas de inmediato, como pasa en otros países, porque el principal problema es la seguridad. Detenciones masivas, con penas agravadas, todo dentro del marco de la ley y la Constitución, en forma temporal por 6 a 9 meses. Detenciones masivas, 5, con penas agravadas, jueces sin rostro, juicios sumarios. ¿Juicios sin rostro? Sí, ¿Otra vez? Otra vez. ¿No dieron otra resultados vez. en los años 90? Claro que sí dieron resultados. Fueron estratégicamente clave. Obviamente que eso no puede ser permanente. Los jueces sin rostro... Todos los juicios fueron anulados, señor Lindo. Eso fue político, totalmente político. Eso fue acomodarnos a nuestra Constitución y acabar con la dictadura de Fujimori. Por eso, exactamente, para acabar con la dictadura de Fujimori, e implementar un modelo nuevo, se anularon juicios y se sacaron terroristas libres y se enjuiciaron a militares. Esa fue la consecuencia. Pero sí, las 5 medidas, así, en resumen, detenciones masivas, penas agravadas, todo dentro de la Constitución y las leyes, jueces sin rostro, juicios sumarios y cárceles temporales de inmediato tipo de prisioneros de guerra dentro de los primeros 100 días. De acuerdo, tomamos nota. Policía de barrios, policía que se acercan a la población, y eso no le gusta mucho. En el primer momento no, porque necesitamos algo duro. Muy bien. Después viene eso. Muchísimas gracias por su presencia, que tengan muy buenas noches y permítame hablar.